para mí es un gusto darle la bienvenida a los observatorios de Nuevo León, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Morelos, Oaxaca y el Estado de México. La bienvenida se la doy a través de las personas que designaron para hacer uso de la voz esta tarde. En este sentido, para ser eficaz en la moderación, procedo a dar el uso de la voz a la licenciada Juana María Nava Castillo, secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, para que nos presente la generación de información cuantitativa y cualitativa del Observatorio de Nuevo León. Por favor, Juana María. Buenas tardes a todas. Bueno, en representación de la presidenta del Observatorio de la Participación, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Marta Cecilia Reyes, se enriqueció mucho con el pasado proceso electoral del 2018, donde tuvimos la oportunidad de desarrollar una serie de contenidos que, bueno, nos permiten tener actualizada la información que se generó con base a los resultados, a cómo se desarrolló el proceso, pero también a los resultados que se obtuvieron. Entonces, si les parece, voy a presentar lo que contiene básicamente el portal informativo del Observatorio en Nuevo León. Si pueden apoyarme, por favor. Nos vamos a adelantar un poquito. Bueno, el Observatorio Nuevo León se crea el 30 de septiembre del 2015 y vamos a adelantarnos un poquito más. Básicamente, los temas centrales de la agenda del observatorio están ubicadas en las cuotas de género, paridad política, violencia política, armonización legislativa, participación política de las mujeres, la lucha de las mujeres por los derechos políticos, los presupuestos etiquetados para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, todos estos temas que los hemos estado desarrollando, la militancia y género, las elecciones estatales, género y política, acciones complementarias a favor de la participación política de las mujeres parlamentarias, la violencia política, los derechos de las víctimas de violencia política y el marco jurídico en el que se desarrollan lo que hemos avanzado en cuanto a derechos políticos, tanto en el marco local, nacional como internacional. En otro de los apartados tenemos lo que son los trabajos que realizan los partidos políticos desde sus plataformas, todos los compromisos que adquieren en cuestión de género. Y en otro apartado, es que vamos un poquito desfasaditas, pero en otro apartado, en el proceso electoral, estuvimos documentando la participación de las mujeres en la contienda electoral. Nosotras renovamos las diputaciones locales y las alcaldías. Si gustan pasarle, por favor. Ahí tenemos la estadística de las candidatas que contendieron tanto para los puestos de elección para las alcaldías y para las diputaciones locales. Tenemos que en total fueron 100 candidatas para las diputaciones locales y 149 candidatas para las alcaldías en 51 municipios que está integrado el Estado. En cuanto al apartado que tenemos en el portal también de mujeres participando, hacemos una historia de las luchas de las mujeres a lo largo de los años, de cómo han estado avanzando, cómo hemos estado avanzando en esta lucha por conseguir hasta lo que ahora tenemos, que es la paridad. Sí, tenemos dentro de este apartado, por ejemplo, las mujeres que han estado gobernando los ayuntamientos. Nosotras pasamos de tener
en promedio 3 o 4 mujeres gobernando ayuntamientos, actualmente tenemos 10, es la cifra más alta que hemos alcanzado. En el Poder Ejecutivo, bueno, ahí sí tenemos un rezago muy importante, estamos solamente en 8 de 75 dependencias. En cuanto a las mujeres haciendo historia, tenemos documentadas en la página lo que son las alcaldesas, todas las alcaldesas que hemos tenido desde 1957, toda la historia que a lo largo de la historia han ocupado estos cargos, las diputadas locales desde 1964, las diputadas federales desde 1955 y la primer senadora que la tuvimos desde 1991. En este proceso electoral, nosotras lo que hicimos fue en una primera instancia ofrecer talleres de capacitación para las mujeres que quisieron aspirar o que querían aspirar a un cargo de elección popular, cualquiera que este hubiera sido. Luego, una vez que ya estaban nombradas como candidatas, también impulsamos la capacitación para específicamente decirles qué es lo que se tenía que hacer en determinado cargo de elección a las que ellas estaban aspirando. Quiero ser candidata, se llamó el taller. Luego también lo que hicimos fue un protocolo para atender casos de violencia política. No sé cuántos protocolos haya en el país, pero bueno, en Nuevo León generamos este protocolo. Posteriormente a las elecciones, otra cosa que estuvimos haciendo fue comprometer a quienes llegaron a las diputaciones locales para que pactaran lo que llamamos un compromiso de sororidad para que legislaran en favor de las mujeres. Este compromiso lo firmaron las 21 diputadas, ya que bueno, tenemos un congreso paritario. En los resultados obtuvimos 21 diputadas locales, que es la mitad exactamente del Congreso, 7 diputadas federales, 10 alcaldesas, como ya les decía, y una senadora. Otra parte muy importante que estuvimos desarrollando fue el monitoreo en medios, que fue básicamente cuantitativo, no pudimos hacer algo más cualitativo, pero sí estuvimos viendo cómo los medios de comunicación básicamente dan cobertura a las candidaturas de los hombres, ¿no? Entonces tenemos también esto documentado. Y bueno, como ya se me acabó el tiempo, nada más sí me quiero sumar a este llamado que hacían hace un momentito para desarrollar ese sistema nacional para homologar datos. También hace rato se hablaba de aumentar la sinergia entre el observatorio, y yo solicitaría también que en estos espacios se aprovechara para ofrecer capacitación para aquellas que no tenemos la preparación en cuanto a los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana María, por presentarnos la generación de información cuantitativa y cualitativa del Observatorio de Nuevo León. Corresponde ahora hacer uso de la voz a quien nos representa al Observatorio de Hidalgo, quien es la maestra María Concepción Hernández Aragón, directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Hidalgo se conformó en el año 2015 y les participaré de las acciones que consideramos más importantes, más relevantes hemos realizado en el marco de las acciones de este mecanismo. Cuando se implementó el observatorio vimos que era un mecanismo con demasiado alcance que debía tener, pero también vimos los retos enormes que siempre enfrentamos o enfrentan los mecanismos que atienden este tipo de asuntos. Por lo tanto, lo primero que quisimos fue fortalecerlo para que realmente fuese un observatorio que nos permitiera tener una visión clara de cómo estaba el asunto de la participación política de las mujeres en Hidalgo y, en consecuencia, poder realizar acciones para su empoderamiento y para fortalecer
la participación y el liderazgo de las mujeres en este ámbito político electoral. Así que 3 de las primeras acciones que realizamos en el Observatorio de Participación Política de nuestra entidad fue incorporar como integrante permanente a una organización de la sociedad civil, organización de entre otras organizaciones que también han impulsado mucho la participación política de las mujeres y también impulsaron la reforma para concretar la paridad en Hidalgo. También nos da la oportunidad de tener a la organización de la sociedad civil el equilibrio que debemos marcar entre el quehacer institucional y el aprecio y el trabajo, la realidad del día a día fuera de las instituciones gubernamentales. Después vimos que era necesario algo más, así que invitamos al secretario de Gobierno para que formara parte de los integrantes permanentes. ¿Y por qué la Secretaría de Gobierno? Porque una es, digamos, la cabeza de sector, a donde pertenece el Instituto Hidalguense de las Mujeres, pero también por ser la instancia del gobierno que tiene una interlocución permanente con todos los partidos políticos, 11 que hay en Hidalgo. Y después vimos que también el fiscal, la persona a cargo de la Fiscalía especializada para los asuntos electorales de la Procuraduría General de Justicia, tenía que estar en el mismo tenor y en el mismo canal que todas y todos quienes estábamos participando en el Observatorio de Participación Política. Le invitamos no a formar parte como integrante permanente, sino como invitado permanente. Cuando vimos en el 2016 el avance tan importante que se logró en los resultados electorales a partir del cumplimiento obligatorio de la paridad, por ejemplo, pasamos de tener 6 alcaldesas o presidentas municipales a 17, observamos que teníamos 2 grandes retos que también significaban 2 áreas de oportunidad. Por un lado, debíamos fortalecer la participación política de las mujeres con cada uno de los partidos políticos para que la participación fuera en contextos libres de violencia, y por otro lado vimos que las mujeres que estaban llegando a tomar decisiones en el ámbito municipal tenían resistencias importantes, resistencias que tenían que aprender, como se dijo hace un rato, muchas veces solas a superar. Por lo tanto, vimos que ahí estaba la otra gran área de oportunidad, fortalecer el liderazgo de esas mujeres tomadoras de decisiones, así que conformamos una red municipalista de participación política de las mujeres con mujeres tomadoras en ese ámbito municipal o local. Está integrada esta red por las presidentas, las síndicas, las regidoras y las directoras de cada una de las presidencias municipales. Esta red la conforman 700 mujeres tomadoras de decisiones. ¿Qué hemos trabajado con ellas? Hemos trabajado capacitaciones a nivel regional con temas como liderazgo y otros temas relacionados con todos los tipos y modalidades de violencia, y también con temas de derechos humanos para fortalecer justamente toda la información y empoderarlas a partir de contar con esta información. Implementamos con esta red municipalista y con otras mujeres de participación política en el ámbito estatal 2 campañas, la campaña de No es el costo, que la gran mayoría de quienes estamos aquí conocemos, y otra campaña que auspició el Instituto Estatal Electoral denominada No te detengas. La de No es el costo, sabemos que el objetivo es decirle a las mujeres y decirle a la sociedad en general: la participación política de las mujeres no debe tener ningún costo, mucho menos una vulneración a sus derechos humanos, y la de No te detengas era justamente para incentivar la participación. Otros trabajos que hemos realizado desde el observatorio, algún grupo específico de personas que pertenecen y que conforman el observatorio, es por ejemplo las organizaciones de la sociedad civil hicieron un monitoreo en medios de comunicación para detectar las situaciones de violencia que se estaban cometiendo en contra de candidatas participantes. También contamos en Hidalgo con un protocolo para la atención a las situaciones de violencia política de género en contra de las mujeres. A grandes rasgos, ese es el trabajo que estamos realizando desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Concepción Hernández Aragón, quien nos presentó el tema de violencia política en cuanto al Observatorio de Hidalgo. Corresponde ahora hacer uso de la voz a la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de la Dirección de Paridad entre los Géneros del Estado de Zacatecas, del OPLE. Me acompaña pues la consejera Castro, Elia Olivia Castro, consejera presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, y de CEMujer, de la Secretaría de las Mujeres, la licenciada Sonia González, ella es coordinadora jurídica. Entonces estaríamos aquí dos de las instancias que somos integrantes permanentes del observatorio. Nos hemos permitido, verán, hay un díptico que le pasamos a obsequiarles, donde hay un código QR, porque voy a hablar de unas herramientas diagnóstico, y entonces a través del teléfono podrán ustedes acceder a los documentos en su totalidad. Dicho esto, si es tan amable la siguiente lámina. Es una buena práctica, obviamente, poder elaborar diagnósticos muy focalizados en un contexto específico, en este caso en una entidad federativa, para visibilizar la violencia política por razón de género. ¿Por qué? ¿Por qué son pertinentes la elaboración de este tipo de herramientas diagnósticas? Ya se ha dicho aquí que a partir de la reforma del 2014, que impuso la paridad en las legislaturas, y subsecuentemente ha habido un incremento de la violencia política para todas las elecciones y en todos los rincones del país. Entonces se impone crear este tipo de herramientas para darle concretud, para darle visibilidad y dar voz a las mujeres que tienen meta política y que han visto obstaculizada o a veces irrumpida, ya sabemos hasta qué extremos puede llegar la violencia política. Necesitamos, creo, tener claridad en cada entidad federativa de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia política contra las mujeres. Y Zacatecas ha emprendido esto en 2 ocasiones. ¿Para qué elaborarla? Hay que dar un rostro a una realidad y un problema específico encuadrados en un espacio geográfico particular. El objetivo es elaborar estrategias y llevar a cabo acciones bien enfocadas para prevenir, atender y eliminar el problema. Los resultados nos darán cuenta de la realidad expresada por las propias mujeres, es decir, pasar de la teorización y el razonamiento a la voz concreta y singular. El objetivo es obtener información cierta y con representatividad estatal que nos permita realizar estimaciones fidedignas sobre la violencia política contra las mujeres, en este caso en Zacatecas. En ese sentido, la lámina, por favor. La otra, ahí. En ese sentido voy a hablar rápidamente del diagnóstico que emprendimos y logramos en el 2016. Este diagnóstico tuvo la particularidad de resultado de la aplicación de encuestas, cuestionarios, pues más bien son cuestionarios, a 45 mujeres que ya habían resultado electas como congresistas o como munícipes. Esto tiene importancia uno de los metadatos que puedo yo aportar es que se responde distinto ya siendo electa que apenas siendo candidata, y también se responde distinto siendo ya servidora pública. Eso lo noté. Las que sigue, por favor, si son tan amables. En el 2016, por ejemplo, una de las muchas preguntas de los 30 reactivos se les pregunta: ¿cuánto cree usted que sepa sobre violencia política por razón de género? Y de las 45 mujeres encuestadas, 33 dijeron poco. Entonces, eso es importante, es uno de los datos que quiero recalcar. En el 16, las mujeres mismas decían: conozco poco, sé poco de las instancias, sé poco del fenómeno, porque también se ha dicho que es necesario delinear mucho mejor el concepto y que lo lleguemos a asumir las mujeres, y sobre todo que lo lleguen a asumir las mujeres que tienen meta política. El que sigue, por favor, la lámina que sigue. La que sigue.
Paso al diagnóstico elaborado en el 2018. Reitero que en el código QR del díptico ustedes pueden, a través del teléfono, acceder a la liga que les abrirá los dos documentos. Para este diagnóstico se hizo en dos partes. Una para candidatas y otra para ya servidoras públicas en funciones. En hicimos un gran esfuerzo en 727 cuestionarios. Entonces es un diagnóstico mucho más completo y creo que sus resultados pueden iluminarnos para entender lo que es el fenómeno percibido desde las mujeres con metapolítica. No desde solamente la ideación, sino la concretud de la palabra de las mujeres que participan en política, en este caso para el Estado de Zacatecas, pero creo yo que les puede servir para, si es que lo desean, para ir delineando este tipo de herramientas. Por ejemplo, la mayoría de las 727 encuestadas, vamos a decirlo así, eran candidatas para los cargos a los municipios. Eso es importante porque hemos dicho que es en lo local, sobre todo en lo municipal, donde se ejerce las mayores violencia política y las distintas formas. La que sigue, por favor. Quiero resaltar que la falta de experiencia en el 2018, puesto que ya era obligatoria la aplicación de la paridad, la mayoría de las candidatas a los municipios, sobre todo, también las diputadas, las candidatas a las diputaciones, señalan que lo que más le han cuestionado en su trayectoria política es la falta de experiencia. Esto también tiene que ver con que habría que cuestionar si los compañeros que han llegado a ocupar cargos son personas o seres experimentados en la ética pública, en la cosa política. Como conclusiones les aporto: las mujeres prefieren callar por temor a ver truncada su trayectoria y que no se les contemple para los cargos, esto sobre todo cuando son candidatas. Se impone un acompañamiento más cercano por parte de los observatorios locales a las víctimas de violencia por razón de género. Se requieren redes de apoyo entre mujeres con meta política, un empoderamiento real de las bases. Se enfatiza que algunas mujeres son reproductoras de un sistema sexista y oprimen a las otras. Ante los grupos delictivos las mujeres se encuentran en una total indefensión, las mujeres con meta política. El acceder a los cargos políticos por favoritismo fue señalado como violencia política contra las mujeres por parte de aquellas mujeres que creen tener mayor derecho a esos cargos. Para atender y erradicar el problema de la violencia en contra de las mujeres es imprescindible que se sumen a la tarea todos los sectores sociales e institucionales. Se requiere conjuntar esfuerzos y reconocer que no solo es un problema de mujeres, sino que afecta en realidad la vida democrática de la sociedad mexicana, porque viola, como ustedes saben, los principios al respeto a los derechos humanos y en este caso los políticos. Es una condición que tendríamos que trabajar verdaderamente y creo que para eso hace falta conocer con mucha claridad cuál es la concretud de la entidad federativa de la cual estamos hablando, y creo que los diagnósticos que aportamos desde Zacatecas podrían ir aportando en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia Villaneda, por presentarnos las herramientas y diagnósticos sobre el avance político de las mujeres que se han implementado en el Observatorio de Zacatecas. Corresponde ahora hacer uso de la voz a la licenciada Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, quien nos presentará el Observatorio de Puebla en cuanto al empoderamiento y cultura de la denuncia. Por favor, Luz Alejandra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos y pues bienvenidos a Puebla. El principio de paridad de género hizo que existiera un cambio significativo en las reglas de la competencia electoral entre hombres y mujeres. Constituyó un parteaguas en materia del ejercicio de los derechos político-electorales para ambos géneros. A partir de ese momento, además de las adecuaciones normativas, legales y reglamentarias, el Instituto Electoral del Estado, en su carácter de organismo público local, garante de la aplicación, vigilancia y respeto de los principios rectores del ámbito electoral, realizó una serie de acciones que, además de implementar las reglas del principio de paridad, sirvieron de sustento para generar una paridad efectiva
en la integración de la representación política y el respeto íntegro al ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Como parámetro constitucional de la libertad en la política, el Instituto implementó acciones en favor del empoderamiento de las mujeres. La siguiente, por favor. El Instituto Electoral del Estado de Puebla elaboró un instrumento que sirve como mecanismo uniforme para establecer los actos que vulneran los derechos políticos de las mujeres. Este instrumento es la guía para la prevención y atención de los derechos, la guía para la atención y prevención de la violencia política contra las mujeres en el Estado de Puebla. De manera clara y con un lenguaje sencillo, a través de preguntas concretas, permite que las mujeres conozcan sus derechos político-electorales, reconozcan e identifiquen qué es la violencia política por razones de género, así como sus manifestaciones y quiénes pueden perpetrarla. Es un documento que orienta a las mujeres para que accedan a las diversas instancias jurisdiccionales, administrativas y penales facultadas en garantizar la protección de sus derechos. Asimismo, se explica cómo se denuncia e investiga. La siguiente, por favor. El organismo garantizó en el proceso electoral estatal ordinario 2017-2018 la tutela efectiva de los derechos políticos de las ciudadanas, militantes, candidatas, precandidatas y simpatizantes de los partidos políticos, quienes participaron en igualdad de condiciones como lo mandata el precepto constitucional. Lo anterior, vigilando y observando que las reglas internas de selección de candidaturas implementadas por los partidos políticos garantizaran la participación efectiva, registrando a los diversos cargos de elección popular igual o mayor número de candidatas mujeres que de hombres. Además, mediante las llamadas acciones afirmativas, se erradicaron las desventajas a las que en el pasado se enfrentaban las mujeres cuando aspiraban a ser candidatas en Puebla. Gracias a eso, 11,499 mujeres participaron como candidatas. Se obtuvieron resultados históricos para la vida pública y política de Puebla. La siguiente, por favor. El Congreso del Estado se conformó por 19 diputadas locales y 13 por el principio de mayoría relativa, 6 por el principio de representación proporcional. En esta diapositiva me di a la tarea de poner los rostros de cada una de las diputadas, porque ahí es reflejado, no es un número, sino son rostros y son mujeres poblanas que hacen historia el día de hoy en el Congreso del Estado. La siguiente, por favor. De 217 municipios, 45 están encabezados por mujeres. Y por primera vez en la historia de Puebla, hay 944 regidoras en los ayuntamientos y 167 síndicas. Tuvieron que pasar 61 años para que las mujeres poblanas estén en el centro de las decisiones de la vida pública y política de Puebla, tanto en los municipios como en el Estado y en el órgano legislativo. Me permito resaltar los trabajos institucionales para visibilizar, prevenir y atender, así como erradicar la violencia política por razones de género. La siguiente, por favor. El Instituto Electoral del Estado implementó en octubre de 2018 el micrositio por una democracia paritaria, que tiene como finalidad brindar material de apoyo de consulta práctica respecto a visualizar diferentes acciones para prevenir y erradicar la violencia política por razones de género. Dicha herramienta está dirigida a funcionarias en el ejercicio del cargo, servidoras públicas, militantes y simpatizantes. Este instrumento digital cuenta con un sistema de seguridad de datos personales. En el transcurso del 2018 y lo que va del 2019, la siguiente, por favor, se han celebrado 7 reuniones de trabajo para escuchar, atender y orientar a regidoras y síndicas de diversos ayuntamientos que han sufrido violencia política por razones de género. El Instituto Electoral del Estado, por su naturaleza jurídica, constituye también el primer conducto para denunciar e investigar las malas prácticas que en el ámbito político existen y que limitan una participación integral de las mujeres en la política. En el marco de las elecciones del 2018, Puebla fue el estado que más denuncias tuvo, un total de 13. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Gracias. La experiencia de atender la violencia política nos permite como institución sensibilizarnos y comprometernos para fomentar una cultura de la denuncia, así como establecer diversas acciones para capacitar y empoderar en un primer momento a las mujeres simpatizantes, militantes y funcionarias respecto a qué es la igualdad de género, los derechos de las mujeres, el principio de paridad de género, llegando a la violencia política por razones de género, señalando la importancia de documentar lo que se está viviendo, saber cuándo es violencia política y cuándo no lo es. Para este esfuerzo, en el que también se exponen casos de éxito resueltos por las autoridades jurisdiccionales y además se cuenta con el acompañamiento de la Fiscalía Especializada para atender los delitos electorales en el Estado de Puebla, es una actividad y es una acción que realizamos en conjunto las consejeras y el consejero integrantes de la Comisión de Paridad, Igualdad e Inclusión, que se encuentran hoy aquí conmigo. Y el siguiente paso que daremos será llevar a la institución a los municipios, es decir, realizar convenios de colaboración para capacitar y empoderar a las funcionarias, hacer de su conocimiento y sensibilizarlas sobre la importancia de denunciar como mecanismo para ejercer la manera plena de sus derechos político-electorales. Por último, se implementará un buzón virtual en los ayuntamientos para atender las denuncias de violencia política por razones de género. El reto es grande, a mayor paridad, mayor violencia política. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Alejandra, por presentarnos la buena práctica que se ha implementado en el Observatorio de Puebla en cuanto al empoderamiento y cultura de la denuncia. Hacer uso de la voz a la licenciada Flor Desiré León Hernández, directora general del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, para que nos presente su buena práctica del Observatorio de Morelos en cuanto a paridad histórica en el Congreso local. Por favor, Flor Desiré. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sé que estamos algo cansadas, pero es importante para mí verlas, saludarlas, reconocerlas en el camino. Con muchas hemos precisamente en este camino coincidido. Les quiero compartir que en Morelos logramos dar un paso a la paridad histórica. Hoy contamos con 14 diputadas, 6 de mayoría relativa y 8 de representación proporcional. Esto tuvo que pasar después de 149 años. La siguiente. Nuestro Estado se constituyó a partir de 1869 y se hizo a través del INPEPAC esta importante infografía en donde en 92 años, ¿sí?, ninguna mujer llegó a ser diputada. Posteriormente es hasta la 35 legislatura que logramos en 20 años, hasta 1982, que 6 mujeres llegaran a ser diputadas. Posteriormente, los siguientes 33 años, desde 1982 al 2015, 46 mujeres llegaron a ser diputadas y en su totalidad, desde 1869, que se conforma nuestro Estado, hasta el 2015, en 145 años, solo 52 mujeres habían llegado a ser diputadas, lo que representa el 8.80% de este gran universo. La siguiente. Quisiera además destacar que es a partir de la década del 2000 para acá, cuando empezamos a tener una mayor presencia de mujeres. Y esto es importante resaltarlo en mi entidad a partir de la 43 legislatura, en específico en septiembre del 2002, que se crea en ese momento la Comisión de Equidad de Género. Había 30 curules y de los 30 curules, las 3 únicas mujeres que llegaron a ser diputadas llegaron por vía plurinominal. Posteriormente, del 2003 al 2006, teniendo ya una comisión de equidad mucho más fortalecida, se crea la Presea Xochiquetzali y el Parlamento de Mujeres. Quise resaltarlo porque son los dos grandes hechos que como Congreso y como Comisión de Equidad se ha tenido de manera constante. Y nuevamente había 30 diputados y de los cuales 3 eran por vía plurinominal. En la 50 legislatura hubo un avance.
tuvimos 4 diputadas por voto directo y 5 por vía plurinominal. Es hasta la legislatura del 2009 en donde por decreto, ¿sí?, se mandata a construir una agenda legislativa de género. Y lo resalto porque aun cuando desde el 2011 está en nuestra ley, es el momento que no contamos con una agenda legislativa de género. La siguiente, por favor. En la 52 legislatura, de 30 curules, 2 diputadas llegaron por voto directo y 4 por vía plurinominal, más o menos el 20%. Y en la legislatura del 2015 al 2018, en esta legislatura cambia de equidad de género a igualdad de género la comisión. En esta legislatura es cuando se crea el Observatorio de Participación Política y es en esta legislatura en donde el Instituto de la Mujer pasa de ser descentralizado a ser el primer órgano autónomo constitucional. Elementos muy importantes para darle otra lectura a la política de igualdad y de vida libre de violencia que estamos en el estado de Morelos impulsando. La siguiente, puedo hablar y resaltar que claro que tenemos 14 diputadas, pero hablar de eso me obliga a hablar de los antecedentes. Y está esta línea histórica que desde Morelos nos parece muy importante compartir con ustedes. En la reforma político-electoral del 2014 nos llevó en el estado de Morelos a que el INPEPAC, que es nuestro OPLE, creó el acuerdo 005, donde se promovía la paridad vertical y horizontal. Los partidos políticos impugnaron este acuerdo y el Tribunal Electoral lo aprobó el 14 de febrero y posteriormente las ciudadanas apoyamos un recurso de terceras interesadas, lo interpuesto por las ciudadanas Isabel Rodríguez y Gisela Mota, que en paz descanse, ¿sí? Y esto se llevó a la sala regional lo ratifica, los partidos políticos vuelven a impugnar, preparamos una amicus curiae, las ciudadanas y las mujeres organizadas no sabíamos de esto, lo aprovechamos y lo tuvimos que utilizar. El Tribunal Máximo nos lo aprueba y logramos así un registro histórico de mujeres y logramos en el 2015 que 27 mujeres llegaran a ser síndicas. Cada 3 años había 3, 2 y logramos este paso a ser 27. Pero ahí no concluyó esto. La siguiente, por favor. En el 2015 hicimos el esfuerzo por tener un congreso paritario. La anterior, ya les prometo que voy a acabar, pero necesito terminar el proceso histórico. La anterior. Y metimos en el INPEPAC este acuerdo, el cual nuevamente fue impugnado, estaba en la sala regional y se extrajo de la sala regional y el congreso paritario quedó en nada más en un sueño para las mujeres. Para el 2017-2018 dijimos que esto no podía pasar y el INPEPAC crea los lineamientos para el registro de las plurinominales. ¿Y cuál fue nuestra gran fórmula? Que en la plurinominal 1 viniera una mujer. Fue así como logramos pasar, además de la paridad, porque llegaron mujeres por voto directo, sino el paso histórico para reparar estos 149 años de atraso. Ahora sí, y de manera muy breve para concluir, la siguiente, yo quiero resaltar con ustedes que se puede hablar que la paridad es mitad mujeres y mitad varones, pero creo que hombres, más allá de eso, tenemos que hablar del poder, compañeras. Si no logramos irnos hacia las entrañas del poder y lograr que los partidos políticos se transformen y lograr que las mujeres hagamos una nueva forma de hacer política, vamos a seguir igual. Necesitamos redistribuir el poder, tomar decisiones diferentes para cambiar la realidad y poder avanzar. Ese es el aporte de Morelos. Quiero antes de concluir señalar que necesitamos dejar en esta plenaria una gran necesidad, Mónica, que necesitamos fortalecer a los observatorios en las entidades. Estamos hablando de las buenas prácticas, pero también necesitamos colocar que necesitamos fortalecernos para poder tener un trabajo político mucho más puntual. Yo necesito de todas ustedes para que el Congreso Paritario dé resultados con una agenda legislativa de género. Ir juntas por una agenda legislativa de género.
a la par de la paridad sería. Muchísimas gracias. Corresponde ahora hacer uso de la voz a la maestra Naima Enríquez Estrada, consejera electoral en el estado de Oaxaca, para que nos presente el Observatorio de Oaxaca en cuanto al fortalecimiento institucional de los observatorios locales. Por favor, Naima. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Estoy muy contenta de estar aquí, de escucharlas y aprender de ustedes. A nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de mis colegas consejeras y consejeros, y también a nombre de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, les agradezco mucho que hayan abierto este espacio y que Oaxaca tenga unos minutos para compartirles algunos de los ejercicios que hemos realizado y también al final platicarles un poco sobre las inquietudes que tenemos. Voy a compartirles en 10 pantallas un breve recorrido del trabajo del Observatorio de Participación Política de Oaxaca, que fue creado en marzo de 2017 con el propósito de establecer relaciones interinstitucionales entre diferentes instancias gubernamentales, partidos políticos, la academia, sociedad civil y ciudadanía, a fin de coordinar acciones y mecanismos orientados a promover la participación política de las mujeres desde un enfoque de género y un enfoque de interculturalidad y de derechos humanos. A partir de la iniciativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, específicamente con los trabajos de organización y gestión encabezados por mis colegas, la consejera Rita B. López Vences y Gustavo Meijoiro Nájera, consejero presidente del IEPCO. Desde el 2017 el observatorio ha transitado por un puente sostenido por la voluntad política, por los acuerdos concretos y por dinámicas de trabajo de alta coordinación para desarrollar sus actividades. Tengo la fortuna de que me acompañe una de las fundadoras del observatorio, la maestra Marisol Vázquez, asesora de presidencia en el IEPCO, en el Instituto, en el OPRE de Oaxaca. Hemos identificado 2 etapas, la primera, la de creación, y la de funcionamiento, con algunos detalles que les iré compartiendo. La primera etapa es la etapa de creación, donde, bueno, se desarrolló una dinámica inherente al proyecto naciente, fijar los acuerdos, establecer líneas de trabajo con plazos y metas, asumir compromisos para la interlocución y la distribución de tareas y competencias, quién hace qué, quién pone cuánto, dónde y cómo lo vamos a hacer y para qué. Esta fue clave, esta fase fue clave para, en este momento, se designaron enlaces por cada instancia a fin de prevenir afectaciones en caso de cambios de titulares. Gente que estuviera de manera permanente articulada ahí, y tenemos un chat para estar conectadas todo el tiempo. Otro chat también con los titulares, ahorita les platico bien. La siguiente, por favor, sobre el funcionamiento. Bueno, hay integrantes permanentes, integrantes estratégicos e integrantes invitados, ¿no? Estamos ahí como permanentes, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que actualmente ocupa la presidencia del observatorio, el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral. Como estratégicos, hay instituciones gubernamentales y organismos autónomos, ahí pueden ver los logotipos a un lado. Integrantes invitados, partidos políticos, sociedad civil e instituciones académicas. Todos estos trabajos, la siguiente, por favor, los desarrollamos en torno a varios ejes temáticos: la paridad, la producción de información estadística, la asesoría y acompañamiento, procesos de formación y en materia de violencia política en casos, acompañamiento jurídico. La siguiente, por favor. Bueno, buscamos todo el tiempo hacer lo más cercano a un trabajo estructurado, sistemático, periódico, que rinda cuentas y que nos mantenga articulados para hacer trabajo permanente. Entonces, hemos estructurado reuniones periódicas, aterrizamos en papel nuestros acuerdos y mantenemos una comunicación permanente, como ya les había comentado. Trabajamos a través de 2 comisiones. La siguiente, por favor, la Comisión de Reformas Legislativas, la Comisión de Seguimientos de Casos de Violencia Política. Y también hemos hecho frente a una ruta de actuación, porque se presenta que para una buena parte de personas en Oaxaca, el observatorio se está
asumiendo como un mecanismo para atender los casos de violencia política contra las mujeres. Y yo quiero dejar sobre la mesa si semejante cosa es deseable y si es así, entonces tener herramientas suficientes para hacerle frente a esto. Voy a compartirles la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Tuvimos el caso de 5 presidentas municipales que el 1 de enero de 2018 intentaron renunciar al cargo. Se hizo todo un trabajo de tejido fino, de carácter político, también de carácter técnico, complejísimo porque pues, no tenemos una ley y a falta de ley, protocolo, y el protocolo es eso, un protocolo, nos surge la ley. Entonces, lo que se hizo frente fue exitosa esta práctica, yo quisiera compartirles rapidísimo. La intervención de la Secretaría de las Mujeres, la intervención del IEPCO también y de la Secretaría General de Gobierno fue clave para que pudiéramos hacerle frente a este fenómeno y finalmente las presidentas municipales desistieron de su renuncia. Esto fue muy afortunado, sin embargo tuvo que sujetarse a una dinámica de trabajos de tejido fino de carácter político. La siguiente, por favor, ya voy a terminar, ya me apuro. Bueno, hemos hecho trabajo de formación para promover el liderazgo de las mujeres a nivel regional, hemos hecho acercado a instancias de distintas del gobierno, del Poder Ejecutivo, quiero decir, para dotarlas de herramientas y también para acercarles información sobre la participación política y herramientas para identificar y prevenir la violencia política contra las mujeres, así como para el ejercicio del cargo, ¿no? La siguiente, por favor. La buena práctica de replicar las buenas prácticas, esas se las vamos a presumir, no es nuestra, es de Morelos. Replicamos el modelo de trabajo con síndicas de Morelos, que nos ha enseñado muchísimo y estamos muy orgullosas de haber estado cerca de ustedes. Trabajamos con las síndicas y hemos hecho también trabajo muy importante. La siguiente, por favor. Perdónenme, la anterior. Es el objetivo de la red. El objetivo de la red de síndicas es pues desarrollar, fomentar el empoderamiento de las mujeres, evitar escenarios de violencia política y también que tengan más herramientas para trabajar en los municipios. La siguiente, por favor. Nuestro sitio web, el reglamento interno, que me parece que es una de las estrategias que tendríamos que estar realizando para institucionalizar estos mecanismos. La siguiente, por favor. Bueno, yo quisiera, para terminar, únicamente dejar sobre esta mesa, termino en 3 segundos, una de las grandes inquietudes que a título personal tengo y creo que es compartido con nuestras compañeras en el observatorio, es que necesitamos institucionalizar esto porque pienso, que el tiempo es un corrosivo de la voluntad política y la voluntad política se desdibuja, se diluye al paso del tiempo, entonces necesitamos fijar los acuerdos. Hay que establecerlos concretamente, refrendar esos acuerdos a través de instrumentos jurídicos legales. Pues sí creo que uno de ellos es el reglamento del observatorio. Y otro mecanismo también es dotarle de dinero, porque todo es risa y felicidad hasta que empezamos a hablar de dinero y quién paga el coffee break, el tribunal no tiene, pero espérate, le toca al IEPCO, no, mejor que a ver, vamos a 3 partes, mitad, un cachito, no, pero yo no tengo. Entonces, esa parte me parece clave, de pronto se nos olvida, la voluntad política está ahí y es valiosísima, no habría sido posible avanzar en ningún sentido sin ella, pero necesitamos evolucionar, pienso, ¿no? Unificar los criterios, me seduce mucho la idea de que podamos articularnos, no sé si por circunscripción o cómo hacerle, pero articularnos los observatorios locales. Y una inquietud más que yo tengo y que quisiera dejar en la mesa es que tengamos la certeza, lo sabemos, lo han estado diciendo en distintos momentos ustedes aquí. Alterar el orden de género siempre va a traer siempre va a producir como efecto indeseado la violencia contra nosotras, contra toda mujer que participe en la disputa del poder público, de tal suerte que pues nos surge, y además con la reforma de paridad en todo, nos surge la ley, nos surge una ley en materia de violencia política con dinero, que tenga dinero, o sea, tomarse muy en serio esto, a mí me preocupa muchísimo.
en un momento, sí, en la etapa de las campañas electorales, pero también en el caso de las mujeres que están en el ejercicio del cargo, y que tengamos suficientes herramientas, las instituciones del Estado, para atender en alta coordinación y de manera interinstitucional las tareas inherentes a la esfera de prevención, atención y sanción, no una más que la otra, sino todas de manera suficiente para evitar y erradicar la violencia política, que va a ser una consecuencia indeseada de la paridad en todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Naima, por presentarnos las buenas prácticas implementadas en el Observatorio de Oaxaca en cuanto a fortalecimiento institucional de los observatorios locales. Finalmente, corresponde hacer uso de la voz a la licenciada Melisa Estefanía Vargas Camacho, vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, para presentarnos las buenas prácticas implementadas en el Observatorio del Estado de México en cuanto al fortalecimiento del liderazgo de mujeres. Por favor, Melisa, si haces uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, si me permiten brevemente nada más dar una referencia en cómo estamos en el Estado de México en términos de paridad de género en los cargos de elección popular. En el 2018, en la última elección, presidentas municipales de los 125 municipios, contamos con 39. Contamos hoy con 93 mujeres síndicas, 680 regidoras que forman parte de los cabildos. Es un avance muy importante y derivado también del tema de la paridad en los cargos de elección popular que aquí ya se han comentado. Si podemos pasar a la primera lámina. Quiero comentar que me acompañan el día de hoy la titular de la Unidad de Género del Instituto Electoral del Estado de México. Me acompaña también la titular de la Unidad de Género del Tribunal Electoral del Estado de México, y comento esto porque en realidad la fortaleza del observatorio en el Estado de México tiene que ver con una amplia coordinación. Contamos hoy con 26 instituciones integrantes del grupo de trabajo, ahí están. Quien actualmente tiene la presidencia es precisamente el Tribunal Electoral del Estado de México, el Consejo Estatal, ocupamos la Secretaría Técnica, y el Instituto Electoral del Estado es integrante permanente. El año pasado el Instituto Electoral era quien había asumido la presidencia. Pero les refería, tenemos todos los partidos políticos representados, los órganos constitucionales autónomos, la Comisión de Derechos Humanos, la Universidad del Estado, instituciones públicas desde la Fiscalía, el Poder Judicial, el encargado de la atención a las víctimas también, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y tenemos una amplia representación de organizaciones de la sociedad civil. Creo que ese se ha convertido en la mayor fortaleza. La realidad es que se ha convertido en un observatorio muy fuerte en temas de participación y de coordinación. ¿Le podemos dar? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Si me ayudan con la siguiente lámina. El primer tema al cual nos dimos tarea es generar nuestra propia guía de atención, como bien ya lo tienen otros estados. Es la guía de atención en casos de violencia política contra mujeres por razones de género, donde establecimos claramente a dónde podían acudir las mujeres en caso de violencia política. Quiero comentar que, por ejemplo, esta guía la emitimos justo en el periodo previo al periodo electoral, porque para nosotros era muy importante que las mujeres que eran desde aspirantes y candidatas supieran a dónde acudir por si sufrían algún tema de violencia política durante las campañas. Ahorita voy a hablar de algunos de los juicios que ya se tienen a partir de esto. Y bueno, pues le dimos una amplia difusión, que las mujeres que eran candidatas supieran a dónde acudir para estos casos y a qué instancias. Le damos por favor a la siguiente. Nos hemos dedicado también a hacer una amplia campaña de especialización y sacamos nuestra primera edición de diplomado La violencia política por razones de género, una visión integral, donde participan varias de las dependencias. A la fecha, por ejemplo, tenemos tomando este diplomado cerca de 56 participantes, son 19 sesiones de marzo a junio prácticamente. Hemos logrado, esa es la siguiente lámina, construir una agenda de igualdad sustantiva, pero quiero llamar la atención porque se han sumado sobre todo también los ayuntamientos. Hemos podido permear muy bien y generar mesas de trabajo para la construcción ciudadana de una agenda legislativa del Estado de México para la igualdad sustantiva 2019. Yo quiero hacer aquí un paréntesis porque escuchaba a mis compañeras hace un rato hablar de que a veces la paridad puede generar violencia política también. La realidad es que en el Estado de México, no voy a negar que hay casos, ahorita voy a platicar qué es lo que se ha hecho en estos casos, sin embargo también
quiero resaltar que a partir de la paridad política, hoy en la legislatura del Estado de México tenemos una rica agenda de género, que no se había tenido en otras legislaturas. Creo que esa es la gran fortaleza de la participación de las mujeres en los espacios públicos. Se ha fortalecido, por ejemplo, la ley, hoy se está impulsando por primera vez la ley estatal para la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el Estado, que no contábamos con ella. Se ha fortalecido la ley de atención a víctimas, se ha fortalecido también la ley de atención y de igualdad de trato y oportunidades en el Estado. Es decir, nos ha permitido, creo que la bandera política la hemos dejado de lado y nos ha permitido construir una agenda legislativa verdaderamente robusta. Se creó una comisión especial dentro de la Cámara de Diputados para atender todos los casos de feminicidios, por ejemplo, y hoy las presidentas de estas comisiones participan en este observatorio. Entonces, la realidad es que hemos visto muchos beneficios a partir de la generación, del incremento de la participación de las mujeres. Le damos por favor a la siguiente. Construimos también la red de abogadas del Estado de México, donde el objetivo fundamental es brindar asistencia legal a las mujeres que participan en la vida pública y en la toma de decisiones a fin de proteger sus derechos político-electorales. Y bueno, pues hoy contamos con un equipo técnico de mujeres capacitadas, especializadas para atender a otras mujeres, para llevar sus casos de manera concreta. Y cierro diciendo, hacemos una atenta invitación a quien guste acompañarnos, que es la siguiente lámina, porque estamos a punto de presentar el protocolo para la prevención y atención de la violencia política por razones de género para el Estado de México. Este protocolo, bueno, pues lo desarrollamos específicamente con los grupos de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura del Estado y estamos en próximas fechas de presentarlo, igual se los podemos hacer llegar. Nada más decirles, el Tribunal Electoral ha sido verdaderamente un aliado. Hoy se han desarrollado, por ejemplo, tenemos 2 juicios con los cuales se han acreditado fehacientemente la violencia política. Uno fue por un caso de no haberle otorgado recursos suficientes a una síndico para poder ejercer su función y también suspenderle su salario. Y esto nos ha permitido también que de la teoría se lleve a la práctica, que haya medidas que de alguna manera sí sancionen. Le hemos dado de alguna manera dientes al observatorio con la participación activa del Tribunal Electoral. Yo con eso cerraría. Muchísimas gracias. Pues para concluir, solo me resta compartir con ustedes que fuimos testigos de la presentación de 7 entidades federativas que nos presentaron información valiosa en cuanto a las acciones que han implementado en los observatorios en los estados de Nuevo León, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Morelos, Oaxaca y el Estado de México, que sin duda de las mujeres y las experiencias que nos compartieron pueden ser de utilidad para las otras entidades federativas en cuanto a la formulación y planeación de sus actividades. Por cuanto a mí corresponde, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra Montoya. Muchas gracias a todas las participantes de estas 2 primeras mesas. Creo que hemos tenido una jornada extenuante, pero sin duda de mucho intercambio y de mucho aprendizaje.